Buenos días, soy el doctor Ademir Ruiz Echeverría. Soy médico de urgencias y el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre el primer tema del módulo 1, que es abordaje inicial del paciente politraumatizado. En esta plática podremos hablar sobre definiciones del paciente politraumatizado, lo que son las áreas relacionadas con sus antecedentes, fisiopatología, una revisión sistemática del paciente politraumatizado, así como otros sistemas de clasificación. Bueno, vamos a empezar con lo que respecta a las definiciones. ¿Qué es trauma? Una trauma es una lesión aguda que define como el daño físico resultante de una exposición del cuerpo humano a niveles de alta energía, como cinética, térmica, química, eléctrica, radiante, agentes físicos causales, en una magnitud tal que excede el umbral de tolerancia mecánica fisiológica y o el deterioro normal del funcionamiento debido a la falta de oxígeno, como ahogamiento, inhalación de humo o estrangulación, o el calor resultante de hipotermia, como al pie de una trinchera, como hipotermia ventral y congelamiento. Un paciente politraumatizado se refiere a aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan a dos o más órganos, o bien aquel que presenta al menos una lesión que pone en peligro la vida. El paciente policontundido. El paciente policontundido presenta daño múltiple que sufre interiormente el cuerpo y que puede manifestarse a través de hematomas. A diferencia de un polifracturado, un paciente polifracturado se refiere al paciente que presenta múltiples contusiones que no conllevan a riesgo vital, pero presenta dos o más fracturas. Bueno, una vez hablado de las definiciones con respecto al paciente politraumatizado, es necesario tomar en cuenta algunos antecedentes, sobre todo de la fisiopatología y etiología del mismo, como por ejemplo la mortalidad por traumatismo. Hay que tener en cuenta que el 40% de los fallecimientos en la primera hora representa a lesiones potencialmente tratables. Del 20 al 25, los fallecimientos podrían evitarse con atención integral al paciente politraumatizado. La mortalidad precoz ocupa un menor espacio, así como la mortalidad tardía por sepsis. Teniendo en cuenta esto también, hay que tener en cuenta que el 25% de los pacientes politraumatizados están referidos por accidentes de tráfico, seguidos de pacientes que presentan una violencia autoinfligida, violencia interpersonal, entre otros. Con respecto al paciente que presenta un trauma, este pasa por diferentes etapas. Por lo general pasa por tres etapas principales. La primera etapa es la fase del estado de choque o la fase EPO, en la cual existe una disminución de la perfusión tisular, una disminución en la velocidad metabólica, va a disminuir las demandas de oxígeno, así como la tensión arterial y la temperatura. Posteriormente, que el cuerpo empieza a adaptarse al estado de choque, empieza a haber un hipercatabolismo, empezando la segunda fase, la cual ya es llamada fase flow o fase de catabolismo, en la cual va a haber un aumento de glucocorticoides contrarreguladores, un aumento del glucagón, aumento de catecolaminas, liberación de citoquinas, mediadores lipídicos, producción de proteínas, así como una excreta aumentada de elementos nitrogenados. Aumento de la velocidad metabólica, aumenta más la demanda de oxígeno y la alteración de empleo de nutrientes. Si toda esta fase se concreta, puede llevarnos a dos fases. La primera, que es muy frecuente cuando no se trata, es la muerte. Y la segunda, cuando existe pues una homeostasis suficiente para poder contrarregular este catabolismo. Y empieza la tercera fase, que no todos llegan a ella, que es la fase anabólica o la fase flow o la fase de adaptación. En esta, la respuesta hormonal decrece gradualmente, disminuye la respuesta hipermetabólica, normalmente se asocia a recuperación, hay una restauración potencial de las proteínas corporales y hay una curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. En este esquema, nosotros podemos observar que existe una activación
de diferentes mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a dar una respuesta simpática y parasimpática de nuestro sistema nervioso central a la lesión. Esto mediante la generación de glucocorticoides en la fase catabólica, ¿sale? Así como factores de necrosis tumoral, interleucina 1, que nos perpetúa la cascada inflamatoria. Básicamente, aquí volvemos a poner un esquema similar, en el cual podemos observar qué es lo que pasa en la fase principalmente pues anabólica, ¿no? Pues nosotros tenemos la lesión, que pues la lesión va a generarse, ¿no? Mediante pues algún trauma, y esta va a generar que se active el sistema nervioso. Ese sistema nervioso a su vez va a activar el sistema simpático y parasimpático, que nos va a ayudar a la generación de adrenalina. Y esto a su vez nos ayuda a la generación de hormonas contrarreguladoras como son el glucagón, ACTH, la GH, las interleucinas, ¿sale? Disminuye la insulina y el factor de crecimiento transformante 1, testosterona, y lo que son las hormonas tiroideas. Y cuando nosotros logramos cambiar, ¿no? Las fases del metabolismo, por lo general empezamos a tener gluconeogénesis, ¿no? Una lipólisis, una degradación de proteínas y posteriormente una síntesis agregada de proteínas, hipercatabolismo y pirexia. Bueno, en esta etapa es importante tener en cuenta que hay 3 áreas que son importantes que nos pueden llevar, ¿no? O perpetuar el estado de choque. Y en este caso tenemos la tríada letal, en el cual toda esa cascada de catabolismo nos puede llevar a 3 fases, que es la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Estas 3 etapas o estas 3 fases se interrelacionan entre sí y si aparecen al mismo tiempo, pues nos hablan de un mal pronóstico. En últimas fechas se ha agregado un cuarto elemento a esta tríada letal, sobre todo en pacientes los cuales reciben transfusiones y las cuales presentan hipocalcemia. Si este paciente tiene la tríada letal más hipocalcemia, pues empeora el pronóstico tras la transfusión. Existen 3 fases en los cuales pueden aparecer distintos tipos más bien aparecen 3 periodos en los cuales hay aumento de la mortalidad. En el primer periodo, el cual ocurre dentro de las primeras horas de inicio del trauma, por lo general se deben a laceraciones cerebrales o traumatismos craneoencefálicos, a lesiones de la aorta, a lesiones espinales y a lesiones del corazón. Posteriormente, el segundo pico de muerte o mortalidad ocurre a partir de las 3 a 4 horas y normalmente se da por procesos pues subdurales o extradurales, neumotórax, fracturas pélvicas, fracturas de hueso, ¿no? Lesiones abdominales. Y también tenemos un aumento del pico posterior, ¿no? Y más tardío, lo cual puede ocurrir entre las 2 y 4 semanas, los cuales pueden estar dados por sepsis o falla orgánica múltiple. Y podemos ver en esta gráfica cómo la lesión, ¿no? Ocurre a nivel de la fase E por la fase de choque, ¿no? Vamos a ver que existe, ¿no? Pues digamos una disminución, ¿no? De lo que son las respuestas, ¿no? Conforme vamos teniendo el estado de choque, y posteriormente tenemos un aumento de esas mismas respuestas a un área catabólica y posteriormente a la formación de nuevas proteínas en la fase anabólica, ¿no? Si nosotros tenemos entre la fase E y la fase catabólica una disminución de los signos vitales a tal grado que nos pueda generar una injuria mayor, podemos perpetuar lo que es la muerte. También el trauma puede clasificarse dependiendo de la cinemática que pueda tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mecanismo de la acción de impacto frontal, sobre todo cuando es vehicular,
¿no? Nosotros podemos tener fractura de la columna cervical, un tórax inestable, contusión miocárdica. Si tenemos un impacto lateral, podemos tener esguince de cuello, fractura de la columna cervical, tórax inestable, neumotórax. Si tenemos un impacto trasero, lesión de la columna cervical, lesión del tejido blando, entre otros. Es decir, dependiendo del área donde nosotros podamos tener el trauma, nosotros podemos sospechar qué áreas están afectadas y qué lesiones puede tener el paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar al paciente con trauma? Bueno, pues nosotros tenemos que llevar siempre lo que es una evaluación sistemática del trauma. Y para ello vamos a tener, por lo general, varias fases. Vamos a hablar de las principales y las que son necesarias y no podemos evitar. La primera es la preparación, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar preparados para abordar pacientes con trauma, siempre tenemos que tener el equipo, siempre tenemos que saber cómo manejar un paciente con trauma. Segundo, tenemos que tener una buena evaluación de triage, tenemos que conocer el triage médico y para esto hay diferentes tipos de triage que ahorita lo vamos a abordar. Tenemos que saber realizar una revisión primaria ABCDE, tenemos que abordar una reanimación y tenemos que saber los auxiliares para la revisión primaria y la reanimación, así como una evaluación secundaria, los auxiliares de la revisión secundaria, los manejos del monitoreo y por último los cuidados. Existen dos tipos de preparación, la fase prehospitalaria y la fase intrahospitalaria, ¿no? La fase prehospitalaria, nosotros tenemos que notificar al hospital donde vamos a trasladar al paciente. Tenemos siempre que mantener la vía aérea, control de hemorragias, equipo de inmovilización y equipo de traslado. Tenemos que tener en la fase intrahospitalaria, pues obviamente al personal. Tenemos que tener rayos X, ultrasonido, laboratorio o lo que sea necesario para abordar pacientes con trauma y las precauciones universales. Con respecto al triage, tenemos tres tipos de triage. Tenemos al triage del paciente único, el cual por lo general nosotros vamos a tratar la secuencia ABCDE que vamos a hablar normalmente. Pero si tenemos múltiples víctimas, tenemos que aplicar el triage de múltiples víctimas y para eso nosotros tenemos que seleccionar a pacientes con lesiones amenazantes o multisistémicas primero. Si el paciente no solo presenta, si el triage no solo presenta múltiples víctimas, sino además es generado por un desastre masivo, entonces tenemos que seleccionar a pacientes con mayor probabilidad de supervivencia con menos recursos. Y bueno, dependiendo del hospital donde ustedes se encuentren o del área donde ustedes se encuentren, ¿no? Podemos manejar diferentes tipos de colores, pero dependiendo de lo que ustedes vayan a elegir, podemos cambiarlos. Los que persisten por lo general son el rojo, el naranja, el amarillo y pueden cambiar el verde y el azul, pero casi siempre se equivalen a lo mismo. Un paciente que necesita una resucitación, es decir, una reanimación cardiopulmonar, por lo general lo clasificamos en rojo. Si el paciente tiene una emergencia, ¿no? y no puede esperar su atención, lo clasificamos como naranja. Si los pacientes también necesitan una atención rápida y efectiva, pero pueden esperar unos minutos, entonces podemos clasificarlo de color amarillo. Obviamente en esta categorización no significa que los pacientes vayan a esperar demasiado, sino simplemente que podemos ir un poquito más lento que con respecto a la emergencia médica. Y las clasificaciones verde y azul son pacientes a los que tienen, suficiente tiempo para ser atendidos. No significa que no sean directamente una urgencia, sino significa que podemos tratarlos con dedicación y con tiempo. Bueno, en caso del triage de múltiples víctimas y en pacientes los cuales se encuentran en un desastre, podemos aplicarles este triage. El paciente puede caminar, si camina, es verde. Si el paciente habla o tiene dificultad
para obedecer órdenes sencillas, entonces lo clasificamos en amarillo. Si el paciente respira con signos de circulación, si el paciente respira, tiene signos de circulación, es decir, el ABC está normal, pero tiene una emergencia, hay que tratarlo, lo clasificamos como rojo. Aquí les puse naranja porque equivale al rojo naranja que habíamos visto previamente, pero en realidad lo clasificamos como rojo. Ahora, si el paciente no tiene signos vitales y no se le puede dar reanimación, lo clasificamos como negro, significa que tenemos que pasar al siguiente paciente. Y bueno, una vez que ya tenemos a nuestro paciente, hay que aplicarle la revisión primaria y la revisión secundaria. La revisión primaria es el ABCDE, que pues ya conocemos, pero vamos a hablar un poquito más a detalle. El A, por lo general tenemos que hablar de asegurar una vía aérea permeable y control cervical. La B se refiere a una correcta ventilación. La C a un control de la circulación y a la D a una breve exploración neurológica. Vamos a hablar de cada uno. La A, como les dije, se refiere pues propiamente dicho a todo lo que tiene que ver con la vía aérea superior. Es decir, alteraciones que tengan que ver con la entrada de aire directa desde la boca o la nariz, ¿sale? A las vías aéreas inferiores. Si el paciente tiene columna cervical, hay que pensar que también tiene una lesión de la vía aérea, pues el paciente puede fallecer si nosotros no lo inmovilizamos. Si el paciente tiene alguna alteración de la vía aérea, es necesario tratarla con intubación. En caso de que el paciente tenga una lesión a nivel de la columna cervical, ¿no? Pues hay que estabilizar la columna cervical. ¿Sale? En pacientes que tengan toda la lesión a nivel de las vías aéreas, ¿sale? Tenemos que considerar otras alternativas para el manejo de la vía aérea. Y para eso, en A la inspección, tenemos que observar si hay un cuerpo extraño o datos de fractura. Hay que elevar el mentón y levantamiento de la mandíbula si es posible y evitar el movimiento de la columna cervical. Y si tiene Glasgow menos de 8, hay que colocar una vía aérea definitiva. La B, como les había comentado, se refiere a las ventilaciones, a todo lo que tiene que ver con el área respiratoria inferior, al tórax. Es decir, si el paciente puede ventilar, si el paciente tiene pues alguna alteración a nivel de la entrada y salida de aire en el tórax. Y pues pueden ser de diferentes tipos. En el caso del paciente del trauma, pues se refiere obviamente pues al trauma directo que puede tener a nivel costal. Si el paciente, por ejemplo, estaba manejando una lesión con el manubrio, ¿no? Puede presentar pues diferentes lesiones como neumotórax, hemotórax, entre otros, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que observar una ventilación satisfactoria en B. Un intercambio gaseoso adecuado, es decir, que esté saturando adecuadamente, y una función adecuada de los pulmones y pared torácica y diafragma. Es decir, hay que auscultar la entrada del flujo de aire. A la percusión podemos percibir si hay matidez o no, y eso nos habla de aire o sangre. Y a la inspección o palpación podemos observar lesiones. Con respecto a la circulación, se refiere a todo lo que tiene que ver, pues, como su nombre lo dice, con la circulación sanguínea, no solo con el corazón. Se refiere a hemorragias, se refiere a paro cardiorrespiratorio, se refiere a hipotensión, se refiere a, pues, diferentes datos de sangrado o lesiones que comprometan el sistema circulatorio. Y para eso nosotros tenemos dos tipos de alteraciones. Una alteración del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco o hemorragias. Si el paciente tiene una alteración del volumen sanguíneo o del gasto cardíaco, tenemos que evaluar el estado de conciencia. Si es menor el volumen circulante, se altera la perfusión cerebral y esto nos puede generar datos de un evento vascular cerebral. Si hay una alteración en el color de piel, nosotros tenemos que pensar en hipovolemia, ¿no? O en que el llenado capilar está comprometido. Si hay un pulso alterado, amplitud, frecuencia y ritmo, hay que pensar en una reanimación. En caso de una hemorragia, siempre debe de ser controlada y hay que tratar y evitar
el uso de torniquetes, a menos, ¿no?, que uno tenga experiencia en la aplicación de los torniquetes, siempre y cuando, o sea, comprometa la vida. Pero siempre hay que tratar de evitarlos. Si el paciente tiene alteraciones en el estado neurológico, lo vamos a catalogar dentro de la clasificación D. Es decir, puede presentar desde pequeños síntomas como cefalea, dolor de cabeza, como puede presentar hematomas, puede presentar convulsiones, puede presentar asimetría facial entre cualquier tipo de alteración neurológica. Y para eso tenemos que evaluar el nivel de conciencia, la escala de Glasgow. Recuerden, paciente que tenga un Glasgow menor de 8, hay que intubar. Hay que reevaluar el estado de oxigenación, ventilación y perfusión. Hay que evaluar el tamaño y reacción pupilar, porque hay que identificar el nivel de la lesión, sobre todo si es central. Y hay que identificar, en el caso de una lesión medular, hacia qué sección. Por último tenemos a E, que es referido como exposición o alteraciones en el ambiente. En este caso, nosotros podemos presentar diferentes lesiones por quemaduras, lesiones por hipotermia, lesiones por el área en donde se encuentra el paciente. Y para eso tenemos que generar la evaluación completa, hay que desvestir totalmente al paciente, hay que cubrir con cobertores en caso de que el paciente tenga riesgo de hipotermia, y es importantísima la temperatura corporal. Me van a preguntar, ¿y los signos vitales? ¿Qué vamos a hacer con los signos vitales? No hemos hablado de los signos vitales. Bueno, los signos vitales son un subrogado de este ABCDE. Lo vamos a ir midiendo conforme vayamos a evaluar, ¿no?, los datos, sobre todo en C y en el A y B, ¿no? Los signos vitales, por lo general, ya los conocemos: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial. Sin embargo, también tenemos otras mediciones que se han agregado como constantes vitales, como la glicometría capilar, la oximetría de pulso y la escala de Glasgow, no traumático o traumático, dependiendo de cómo sea la situación. Con respecto a la frecuencia cardíaca, pues obviamente ya sabemos que es el número de veces que se contrae el corazón en un minuto. Por lo general va de 60 a 100 latidos por minuto y se toma de manera directa en el ápice del corazón o mediante la toma de pulso arterial. Dependiendo pues de la edad va a variar la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria también varía dependiendo de la edad. Y por lo general se refiere al número de ventilaciones que tiene un paciente por minuto. Va de 12 a 20 y se mide por observación. La temperatura. Por la general, la temperatura se toma de diferentes áreas, ¿no? Y va a variar dependiendo del área de donde nosotros tomemos. Por lo general se prefiere, ¿no?, pues la rectal, pero pues la que estamos normalmente acostumbrados a tomar es la axilar. Normalmente va de 36,5 a 37. En mujeres y en pacientes en decúbito prono puede variar. Y pues también depende de la temperatura del propio ambiente. La tensión arterial. La tensión arterial, por lo general, pues se refiere pues propiamente a la presión que genera el sistema circulatorio a nivel sistólico y a nivel diastólico. Por lo general va a menos de 120/80. Que esté más o menos no significa que podamos hacer un diagnóstico de hipertensión o de hipotensión propiamente dicho. Simplemente aquí estamos evaluando valores y eso va a depender del contexto clínico del paciente. Aquí les pongo, por ejemplo, hipertensión arterial, pero eso no significa que si yo encuentre una TA de 130/90, yo ya tenga una hipertensión arterial. Eso se lleva a cabo, ¿no?, con criterios, y esto va a depender de una valoración posterior. Aquí simplemente es una toma única. La glicometría capilar también es el valor de una gota de la sangre, de la glucosa que exista en una gota de sangre. Se mide en miligramos sobre decilitro. No diagnostica tampoco diabetes. Por lo general va de 80 a 120, ¿no? Puede variar de 90 a 130 dependiendo del glicómetro. La sensibilidad del 81 al 93% y la especificidad del 44 al 77%. Nos ayuda sobre todo en pacientes con hipoglucemia. La oximetría de pulso.
La oximetría de pulso por lo general va del 88 al 99%. Esto tiene una sensibilidad del 90 al 88%. El paciente que se encuentra con trauma, por lo general no tiene alteraciones a nivel pulmonar. Por lo general debe de tener una saturación por arriba del 94%. Si nosotros observamos una desaturación por debajo del 94-92%, podemos sospechar en que tiene alguna alteración si el paciente no tenía alteraciones pulmonares. Porque recordemos que el paciente con alteraciones pulmonares, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede tener una desaturación de hasta el 88%. La sensibilidad va a disminuir si la saturación es del 93%. Y pues tenemos la escala de Glasgow, que pues nos va a medir el nivel de conciencia de una persona. Podemos medir el área verbal, el área motora y el área ocular. El mínimo de puntaje que podemos darle a un paciente de Glasgow es de 3 y el máximo es de 15, con una sensibilidad del 75.7% y una especificidad del 87.7%. Y es fácil evaluarla. Por lo general vamos a evaluar, por ejemplo, el área ocular. Si el paciente abre los ojos de manera espontánea, le damos 4 puntos. Si los abre a una orden verbal, le damos 3. Si es al dolor, 2. Y si de plano no responde, 1. En el área verbal, si el paciente habla normal, 5. Si el paciente está desorientado, 4. Si el paciente tiene habla inapropiada, 3. Si el paciente presenta sonidos incomprensibles, es 2. Y si no presenta ninguna respuesta, es 1. Y con el área motora, obedece a órdenes verbales, 6. Localiza el dolor, 5. Retira y flexiona, 4. La flexión es anormal, 3. El paciente tiene reflejo de extensión, 2. Y si no tiene respuesta, 1. A estas dos fases le llamamos rigidez de cerebración, de decorticación y de descerebración. Por último tenemos la reanimación, que bueno, la reanimación por lo general se refiere en metas. Para A, nosotros tenemos una meta del paciente, la vía aérea. De B, que el paciente esté oxigenando y que esté ventilando. De C, que esté estabilizado la circulación, es decir, que tenemos un acceso, que le hayamos puesto fluidos o que le hayamos transfundido, ¿no? En D, que lo que es la evaluación neurológica esté normal y para eso tenemos que aplicar glucosa si es necesario o antídotos. Y en E, que el paciente pues se encuentre térmicamente normal. No hay que olvidar que el paciente tiene que ser monitorizado en cada momento, sobre todo si el paciente pues sí tiene un trauma severo, ¿no? Tenemos que estar checando las constantes vitales en todo momento. Para una evaluación secundaria, nosotros podemos utilizar estos dos sistemas, que es el sample y el amplia. Básicamente, pues los dos significan lo mismo, nada más que pues cambian el orden de la situación, ¿no? Por ejemplo, en sample, la S de signos y síntomas, la A de antecedentes, la M de medicamentos, las P de patología, la L dice de launch, pero pueden ser libaciones, y E de eventos previos. Y básicamente amplia es lo mismo, nada más que pues en otro orden, como les había dicho. A de alergias, M de medicamentos, P de patologías, L de libaciones y pues de intoxicaciones como alcohol, aquí está mal, y A de antecedentes. Últimamente, ¿no?, se ha agregado lo que es el POCUS, que es el ultrasonido al pie de cama. Es necesario que todo médico deba tener cierto conocimiento en la realización de POCUS y sobre todo de pequeños abordajes, como podría ser la detección de líquido en el caso del ultrasonido FAST. ¿Sale? El ultrasonido FAST, pues básicamente es el ultrasonido POCUS, ultrasonido al pie de cama que le realizamos al paciente con trauma. Y el cual incluye pues principalmente 4 secciones que básicamente son el área hepatorrenal, el esplenorrenal, el área suprapúbica y el área subchifoidea.
Pero también podemos explorar el FAS extendido, como en el caso de una región pulmonar, y hacer un ecocardiograma y poder observar pues algunas lesiones internas dentro del paciente que presentó alguna alteración. Esto ya está en boga, ya no es algo nuevo, ¿no? Y pues se agregó como un quinto escalón, ¿no? En lo que es la exploración física: inspección, palpación, percusión, auscultación y ahora POCUS. Existen otras clasificaciones de gravedad inicial en los pacientes politraumatizados. Por ejemplo, está la National Early Warning Score o NEWS-2, ¿no? Lo cuales, pues básicamente me dan un porcentaje, ¿no? de gravedad, y nos permiten revisar al paciente dependiendo de pues la severidad que tenga. También tenemos, por ejemplo, que es el RTS o Revised Trauma Score, ¿no? Que también nos clasifica al paciente dependiendo de la severidad. El IS, el Injury Severity Score, que también es similar, ¿no? Cada uno pues nos habla de ciertas especificaciones. Son un poco difíciles de aplicar, ¿no? Pero pues hay que saber que existen. El TRIS, que es la unión de todos los anteriores, pues es el Trauma Injury Severity Score, ¿no? Pues ya digamos que hablamos de pues una fórmula matemática que nos va a indicar pues el grado de gravedad. Y bueno, sé que les abrumé un poquito porque es un montón de temas dentro de un pequeño segmento. Pero si tienen alguna duda, alguna aclaración, algo que quisiera que podamos pues extender, ¿no? Pues aquí les dejo mi contacto. Está pues mi correo que tengo a través de la universidad, que es ademir.ruiz@anahuac.mx. En el foro, la sala de urgencias que preparé para ustedes, o les dejo mi número en las instrucciones para que me puedan mandar un mensaje en dado caso que tengan alguna duda. Si necesitan alguna información extra, también estoy a su disposición. Les agradezco que hayan estado este tiempo con nosotros y pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias.